Introducción. En una cálida tarde de septiembre, un pequeño grupo de cristianos se reunió en el aeropuerto internacional de Bangkok para darle la bienvenida al hermano Yun. Habían pasado más de 8 meses desde la última vez que viéramos su rostro sonriente. Lo arrestaron en enero de 2001. Durante los primeros días de su encarcelamiento, las autoridades de la prisión lo golpearon hasta casi matarlo. Más tarde lo sentenciaron a 7 años de prisión. Los preocupados amigos de Yun en todo el mundo recibían mensajes esporádicos desde la prisión. En uno decía: Dios me ha enviado a ser un testigo en este lugar. Hay muchas personas aquí que necesitan a Jesús. Estaré en esta prisión por el tiempo exacto que determinó Dios. No saldré ni una hora antes, ni una hora después. Cuando Dios decida que mi ministerio en la prisión ha terminado, saldré libre. De manera milagrosa, en el tiempo perfecto de Dios, a Yun lo liberaron después de pasar 7 meses y 7 días de sus 7 años de sentencia. Ahora estábamos juntos en el aeropuerto, con la esperanza de verle llegar. Estaría enfermo, cansado o callado después de su terrible prueba. Yun al fin apareció por el pasillo de llegada. No mostraba nada de lo que pensábamos. Su rostro estaba lleno de luz, y una amplia sonrisa se extendía de oreja a oreja. Alabado sea Dios. Aleluya. Fueron sus primeras palabras. Gloria a Dios. Nuestras manos se enlazaron mientras elevábamos una oración de acción de gracias, mientras los desconcertados pasajeros pasaban por nuestro lado. Al hermano Yun se le conoce en toda la China como el hombre celestial. Este apodo provenía de un incidente cuando se negó a decir su verdadero nombre a las autoridades. La divulgación de su verdadera identidad hubiera puesto en peligro a los cristianos locales. En respuesta a las amenazas y golpes de las fuerzas de seguridad, para que diera su nombre y dirección, Yun gritó: Soy un hombre celestial. Mi hogar está en el cielo. Los creyentes de la localidad, que se encontraban reunidos en una casa cercana, oyeron sus gritos, y se dieron cuenta que les estaba advirtiendo del peligro. Todos huyeron, y evitaron el arresto. Desde ese día, y como una señal de respeto por su valor y amor por el cuerpo de Cristo, los creyentes de las iglesias en casas en China llaman a Yun el hombre celestial. Yun es el primero en reconocer que hay partes en él que no son celestiales. Como todos, lucha con la tentación y las debilidades, y es muy consciente de que aparte de la gracia de Cristo Jesús en su vida, no vale nada. Una vez le dijo a su esposa Delin: Sin duda, no somos nada. No tenemos nada de lo que podamos enorgullecernos. No tenemos habilidades ni nada que ofrecerle. El hecho de que decida usarnos es solo debido a su gracia. No tiene nada que ver con nosotros. Si Dios decidiera levantar a otros para cumplir sus propósitos, no tendríamos de qué quejarnos. Oswald Chambers escribió una vez: Si le concede a Dios derechos sobre usted, Él hará un experimento santo. Los experimentos de Dios tienen éxito siempre. Esto es muy cierto en cuanto al hermano Yun. Desde el primer momento en que se encontró con Jesucristo, se ha esforzado al máximo en servirle de todo corazón. Hay lecciones y experiencias de la vida de Yun que pueden animar mucho a los cristianos alrededor del mundo, mientras procuran seguir al Señor Jesús. El testimonio del hermano Yun refleja la fidelidad y la bondad de Dios en su vida. Su historia trata de cómo Dios tomó a un joven, medio muerto de hambre de una aldea pobre en la provincia de Henan, y lo usó para estremecer al mundo. En vez de enfocarse en los muchos milagros y experiencias de sufrimientos por los que ha pasado, prefiere centrarse en el carácter y la belleza de Jesucristo. Desea que todo el mundo sepa lo que hace Jesús, no como una figura histórica y distante, sino como el Dios todopoderoso, amoroso y omnipresente. Durante la investigación de este libro, entrevisté a docenas de cristianos en China que fueron testigos presenciales contenidos en las páginas de este libro, y que se verificaron por completo. Intercalados a lo largo del libro, aparecen breves contribuciones de Delin, la esposa de Yun, y de algunos líderes de las iglesias en casas en China.
Estas aportaciones le ayudarán al lector a tener una perspectiva diferente y un cuadro más completo de algunos de los incidentes claves de la vida de Jun. Muchas de las reflexiones de Evelyn se hicieron mientras su esposo se encontraba en la prisión por amor del Evangelio. Se ha dicho: no son los grandes hombres lo que cambian el mundo, sino los hombres débiles en las manos de un gran Dios. Los que conocen al hermano Jun pueden dar fe de que es un siervo humilde de Dios que no quiere que ninguna parte de su vida le glorifique a él ni a ningún otro hombre. El hermano Jun desea que este relato de su vida lleve a los lectores a enfocar su atención y dar gloria al único y verdadero hombre celestial, el Señor Jesucristo. Paul Attaway. El hombre celestial, la notable historia verídica de un cristiano chino, el hermano Jun. Con Paul Attaway. Prólogo 1. Durante más de 1000 años, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo ha extendido su influencia por toda China, a través de muchos altibajos, victorias y pruebas. En 1949, comenzó la persecución del pueblo de Dios, y desde entonces las iglesias han sufrido toda clase de ataques. Para 1958, el gobierno había clausurado todos los templos visibles. La esposa de Mao, Jiang Qin, dijo a unos visitantes extranjeros: el cristianismo en China ha quedado confinado a la sección de los museos. Está muerto y enterrado. En la década de 1970, una delegación cristiana de los Estados Unidos que visitaba China informó: en China no queda un solo cristiano. Al comienzo del libro de Génesis, leemos que la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Génesis 1:2.2. Ese era también el estado de la iglesia china durante ese tiempo. La iglesia en China, al menos en la superficie visible, estaba muerta. En esos días nadie se atrevía a proclamar: Jesús es el Señor. La iglesia estaba devastada de arriba abajo, y, a todos los efectos, había muerto. Y dijo Dios: que exista la luz. Y la luz llegó a existir. Dios consideró que la luz era buena, y la separó de las tinieblas. Génesis 1:2.3-4. Por fortuna servimos a un Dios que sabe cómo resucitar a los muertos. Creo que Dios permitió a un gobierno ateo destruir la vieja estructura de la iglesia china a fin de reedificarla conforme a su propósito. Empezó con muy poco, y lo ha transformado en mucho. El simple hecho de que la iglesia china se convirtiera hoy en una fuerza de decenas de millones no solo es una señal de la existencia de Dios, sino también de su poder sin igual. En los años de 1970, la iglesia china, como un botón de rosa que ha estado cerrado por mucho tiempo, empezó a abrirse y a revelar de nuevo su belleza y vida al mundo. En ese tiempo, un joven al sur de la provincia de Henan conoció al Señor Jesucristo y dedicó su vida a seguirlo como su Señor y Maestro. Dios tomó en sus manos su vida de una manera sobresaliente. A lo largo de casi 30 años de pruebas, el hermano Jun ha visto cómo se ha derramado la gracia del Señor sobre su vida, rebosando como una bendición para muchos. Es uno de los líderes escogidos de Dios para esta generación, un gran luchador y obrero fiel. Muchas señales, prodigios y milagros le han seguido a su ministerio, dando testimonio de que es un apóstol de la fe. 2 Corintios 12:12. Es un hombre de impecable integridad y carácter, un hombre noble, un buen esposo y padre. El gozo del Señor es siempre la fortaleza del hermano Jun. Su contagiosa sonrisa es capaz de iluminar toda una habitación. Después de leer el libro del hermano Jun, quedé conmovido hasta lo más profundo. Lamento muchísimo no haber conocido a este hermano amado durante más tiempo que solo los 25 años que hemos estado trabajando hombro con hombro en China. Doy testimonio de que cada historia en este libro es cierta. He sido testigo presencial de muchos de los sucesos descritos en estas páginas. Me siento muy honrado de ser uno de los amigos íntimos y colaboradores del hermano Jun. Aunque siempre me ha honrado como un anciano espiritual, y me ha respetado como su pastor, el respeto es mutuo.
Cuando me casé le pedí al hermano Yun que dirigiera la ceremonia de boda y pidiera la bendición. He leído este libro con un corazón de gratitud a Dios, y lo recomiendo con sinceridad como un verdadero testimonio de las grandes cosas que Dios ha hecho en la Iglesia de la China. Xu Yong, vicepresidente de los líderes de las iglesias en casas en China, prólogo. Los leí con gozo, y de un tirón todo el libro del hermano Yun, sintiendo gran emoción en mi alma y en mi corazón. Fue capaz de llevarme de vuelta a esos tiempos fervientes, y me hizo recordar momentos preciosos. El hermano Yun y yo nacimos en la misma región, fuimos a la misma iglesia, trabajamos juntos en la cosecha, y lloramos, nos regocijamos y predicamos juntos. Y nos rechazaron juntos. Comimos y dormimos al aire libre, permaneciendo unidos contra viento y marea. Nos amamos como hermanos de sangre. Yun y yo trabajamos juntos durante muchos años hasta que nos arrestaron en Nanyang. En la cárcel, nos metieron en celdas separadas, pero gritábamos a lo largo de los pasillos de la cárcel, con la esperanza de que nuestras voces se escucharan como una fuente de aliento del uno al otro. Tratamos de pasarnos notas a fin de fortalecernos el uno al otro en la fe. El testimonio de Yun está escrito con sangre y lágrimas. Su travesía ha sido una que ha encontrado muchas luchas amargas. En lugar de quejarse y gruñir, aprendió a enfrentar los obstáculos arrodillado y en oración ante Dios. Los creyentes chinos recuerdan a Yun como un hombre valiente que oraba a menudo de rodillas, con las manos levantadas en gratitud al Señor mientras las lágrimas corrían por sus mejillas. Después de muchas situaciones insoportables, Dios no solo abrió las puertas de hierro de la cárcel para Yun, sino que también le está usando como una bendición tanto para iglesias chinas como las del occidente en este nuevo siglo. El hermano Yun tiene el don de saber relacionarse con creyentes de diferentes trasfondos cristianos, y con tacto llevarlos a experiencias de unidad. Como un hilo de tejer, Dios lo ha usado para combinar diferentes parches de colores en una bella tela. En los últimos años, el hermano Yun y yo nos distanciamos cuando nuestros caminos nos llevaron en direcciones diferentes, y a veces hasta le reprendí desde lejos. No obstante, cuando me llegaban las noticias de cómo Dios lo usaba, y me enteré del camino que seguía con fidelidad, solo podía admirarlo y sonrojarme de vergüenza y de condena propia. En la iglesia china, he visto muchos siervos de Dios que vienen con gran poder y autoridad, pero en el hermano Yun, he visto a un siervo de Cristo que siempre viene con humildad y modestia, reflejando el corazón del Hijo del Hombre, que no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Oro pidiendo que disfrute este libro, y lo rete tanto como a mí. Yan Ronglian, Iglesias en Casas en Fanchen, China. Capítulo 1. Comienzos humildes. Mi nombre es Liu Zhenjin. Mis hermanos en Cristo me llaman hermano Yun. Una mañana en el otoño de 1999, me desperté en la ciudad de Bergen, en el oeste de Noruega. Mi corazón estaba conmovido y lleno de emoción. Había estado hablando en iglesias por toda Escandinavia, testificando sobre las iglesias en casas en China, e invitando a los cristianos a que se nos unieran en la evangelización de China y todas las demás naciones. Mis anfitriones me preguntaron si me gustaría visitar la tumba de Mary Monsen, una gran misionera luterana que Dios usó con poder a fin de avivar las iglesias en diferentes partes de mi país desde 1901 a 1932. Su ministerio fue en especial eficaz en la parte sur de la provincia de Henan, de donde procedo. La señorita Monsen era pequeña de estatura, pero gigante en el reino de Dios. La iglesia en China no solo quedó impactada por sus palabras, sino también retada desde lo más profundo por su estilo de vida cristiano. Fue una mujer dedicada y comprometida por entero con Jesucristo, que nos mostró mediante su ejemplo cómo sufrir y perseverar por el Señor. Dios usó a Mary Monsen de una manera poderosa, así que muchos milagros, señales y prodigios le siguieron a su ministerio. En 1932 regresó a Noruega para cuidar de sus ancianos padres, y para entonces, había completado su ministerio en China. Nunca volvió a China, pero su legado de fe inquebrantable, su celo inagotable,
y la necesidad de cambiar corazones dedicados por completo a la causa de Cristo. Vive en la iglesia china hasta el día de hoy. Ahora tenía el privilegio de visitar su tumba en su tierra natal. Me preguntaba si algún otro cristiano chino había jamás disfrutado del privilegio que estaba a punto de gozar. Cuando llegó a nuestra parte de China, había pocos cristianos, y la iglesia era débil. Hoy hay millones de creyentes. En nombre de ellos me propuse dar gracias a Dios por su vida. Nuestro auto se paró cerca de un cementerio situado a la ladera de una colina en un valle angosto por el que corría un río. Caminamos por el cementerio durante unos minutos con la esperanza de ver su nombre grabado en una de las lápidas. Al no lograr localizar la tumba de la hermana Monsen con rapidez, nos dirigimos a las oficinas para que nos ayudaran. El administrador no conocía su nombre, de manera que revisó el libro donde se registran los nombres de todos los enterrados allí. Después de revisar varias hojas, nos dio una noticia que me resultó difícil de creer. Sin duda, a Maria Monsen la enterraron aquí en 1962. Sin embargo, su tumba quedó sin atención por muchos años, y hoy es solo un lugar vacío, sin lápida. En la cultura china, el recuerdo de personas que hicieron grandes cosas lo celebran muchas generaciones venideras, de modo que nunca me imaginé que pudiera suceder una cosa así. Los creyentes del lugar me explicaron que a Mary Monsen la tenían en alta estima y que habían honrado su recuerdo de varias maneras, tales como publicar su biografía varias décadas después de su muerte. A pesar de eso, para mí su tumba vacía y sin lápida era un insulto que había que corregir. Estaba muy entristecido. Con un corazón adolorido, les dije con dureza a mis hermanos noruegos que estaban conmigo: ustedes deben honrar a esta mujer de Dios. Les daré 2 años para construir una nueva tumba con lápida en memoria de Mary Monsen. Si no lo hacen, yo mismo me ocuparé de hacer los arreglos, para que algunos hermanos cristianos vengan desde China hasta Noruega, para que le hagan una. Muchos hermanos en China trabajan muy bien la piedra por los años que pasaron en trabajos forzados por amor del Evangelio. Si no se ocupan de esto, ellos estarán más que dispuestos a hacerlo. Asterisco 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 asterisco. Nací en 1958, durante el año bisiesto chino, y fui el cuarto de 5 hijos de nuestra familia. Llegué a este mundo en el seno de una antigua y tradicional aldea agrícola llamada Liulaosuan en el condado de Nanyang, al sur de la provincia de Henan. En Henan viven casi 100 millones de almas. Es la provincia china más poblada. A pesar de esta realidad, cuando crecía allí, me parecía que había mucho espacio abierto, con muchas colinas para escalar y árboles que trepar. Aunque la vida no era fácil, también recuerdo muchos momentos divertidos de mi niñez. Los 600 habitantes de nuestra aldea eran agricultores, y todavía lo son hasta hoy. No ha habido mucho cambio. Los cultivos principales eran la patata, el maíz y el trigo. También se cultivaban col y otros tipos de tubérculos. Nuestro hogar era una estructura simple de adobo. El techo era de paja. La lluvia siempre encontraba los agujeros en nuestro techo, mientras que en invierno los vientos helados nunca fallaban en meterse por las rendijas de nuestras paredes. Cuando la temperatura descendía a bajo cero, quemábamos mazorcas de maíz sobrantes para calentarnos. No podíamos comprar carbón. El verano era a menudo tan caliente y húmedo que no soportábamos dormir dentro de esa casa con una ventilación tan pobre. Sacábamos las camas al exterior, y toda nuestra familia se unía al resto de los vecinos del pueblo para dormir al aire libre. Henan significa al sur del río. El caudaloso río Amarillo divide la parte norte de la provincia. Sus frecuentes inundaciones habían causado dolor durante siglos a los que vivían en sus márgenes. Sabíamos esto mientras crecíamos, pero para nosotros el norte de Henan parecía estar a 1.000.000 de kilómetros de distancia. Nuestro pueblo se abrigaba con las colinas del sur de la provincia, a salvo de las inundaciones devastadoras y de las influencias exteriores.
Nuestra única preocupación era la siguiente cosecha. Nuestra vida giraba por completo al ciclo de arar, plantar, regar y cosechar. Mi papá siempre decía que era una lucha conseguir suficiente alimento para comer. Se necesitaban todas las manos en los campos, de modo que desde una tierna edad me llamaban para que ayudara a mis hermanos y hermanas. Por consiguiente, no tuve la oportunidad de asistir a la escuela. En otra parte de China, los de Henan tienen la reputación de ser tan tercos como los asnos. Quizás fue esa obstinación la que evitó que los de Henan recibieran el cristianismo cuando los primeros misioneros protestantes llevaron el evangelio a nuestra provincia en 1884. Muchos misioneros ministraron en Henan, sin grandes resultados visibles. En 1922, después de casi 40 años de esfuerzo misionero, solo había 12,400 creyentes protestantes en toda la provincia. A esos que aceptaban la religión de los diablos extranjeros, sus comunidades los ridiculizaban y marginaban. A menudo la oposición se manifestaba mediante expresiones violentas. A los cristianos los golpeaban. Algunos hasta murieron por su fe. Los misioneros también se enfrentaron a gran persecución. Muchos los tenían como instrumentos del imperialismo y colonialismo enviados por las naciones para apoderarse de las mentes y corazones del pueblo chino, mientras sus gobiernos despojaban a la tierra de sus recursos naturales. Los atropellos en contra de los extranjeros llegaron al colmo en 1900, cuando una sociedad secreta llamada los Boers instigó un ataque en todo el país en contra de los extranjeros. La mayoría pudo escapar de la matanza, pero muchos misioneros vivían en zonas rurales remotas del interior de la China, lejos de la seguridad de las grandes ciudades de la costa. Los Boers mataron de manera brutal a más de 150 misioneros, y a miles sus convertidos chinos. Esas almas valientes que vinieron a servir a nuestra nación con sacrificio a fin de darnos a conocer el amor del Señor Jesucristo murieron como mártires. Vinieron a proclamar a Cristo y edificar hospitales, orfanatos y escuelas. Nosotros les pagamos con la muerte. Después, algunos pensaron que los sucesos de 1900 serían suficientes para atemorizar a los misioneros, y que nunca más volverían a China. Estaban equivocados. El 1 de septiembre de 1901, un gran barco atracó en el puerto de Shanghái. Una joven soltera de Noruega salió de la pasarela de desembarco y entró en tierra china por primera vez. Mary Monsen fue una de la nueva oleada de misioneros que, inspirados por los que sufrieron el martirio el año anterior, sintieron el llamado de servir como misioneros a tiempo completo en China. Monsen permaneció en China más de 30 años. Por un tiempo, vivió en mi pueblo de Nanyang, donde animó y preparó a un pequeño grupo de creyentes cristianos que había surgido. Mary Monsen era diferente a la mayoría de los demás misioneros. No le preocupaba mucho causar una buena impresión en los líderes de la iglesia cristiana. A menudo les dijo: son unos hipócritas. Confiesan a Jesucristo con sus labios, mientras que sus corazones no están dedicados por completo a Él. Arrepiéntanse antes de que sea demasiado tarde para escapar del juicio de Dios. Hizo que descendiera fuego del altar de Dios. Monsen les dijo a los cristianos que no bastaba con estudiar las vidas de creyentes que nacieron de nuevo, sino que ellos mismos tenían que nacer radicalmente de nuevo a fin de entrar en el reino de los cielos. Con esa enseñanza, quitó el énfasis del conocimiento mental, y le mostró a cada individuo que tenía la responsabilidad personal ante Dios por su vida espiritual. Los corazones se convencieron de pecado, y el fuego del avivamiento se extendió por los pueblos del centro de China en todo lugar al que fue. En 1940 otro misionero occidental predicó el evangelio a mi madre, que tenía 20 años de edad en ese tiempo. Aunque no lo entendió todo bien, quedó muy impresionada por lo que escuchó. Sobre todo, le gustaba cantar los himnos y escuchar las historias de la Biblia contadas por el pequeño grupo de evangelistas que viajaban por los pueblos del campo. Pronto empezó a asistir a un templo cristiano y entregó su vida a Jesucristo. En 1949, China se convirtió en una nación comunista.
A los pocos años, expulsaron a todos los misioneros, y cerraron los templos, y encarcelaron a miles de pastores chinos. Muchos perdieron la vida. Mi madre vio partir a los misioneros de Nanjing a principios de la década de 1950. Nunca olvidó las lágrimas de sus ojos mientras se dirigían a la costa bajo una guardia armada, pues su ministerio por el Señor llegaba a su fin de repente. En Sono, una ciudad de China, Wenzhou, en la provincia de Zhejiang, llevaron a 49 pastores a campos de concentración y de trabajo cerca de la frontera con Rusia en 1950. Muchos recibieron sentencias hasta de 20 años por sus crímenes de predicar el Evangelio. De esos 49 pastores, solo uno regresó a casa, los otros 48 murieron. En la zona de Minatal Nanjing, crucificaron a los creyentes en las paredes de sus templos por no negar a Cristo. A otros los encadenaron a vehículos y caballos, y los arrastraron hasta su muerte. A un pastor, lo ataron y sujetaron a una cuerda larga. Las autoridades, enfurecidas, porque el hombre de Dios no negaba su fe, usaron una grúa para elevarlo bien alto en el aire. Delante de cientos de testigos, que acudieron con acusaciones falsas de que era un contrarrevolucionario, sus perseguidores le preguntaron al pastor por última vez si se retractaría. A lo que volvió a gritar: «No. Nunca negaré al Señor Jesús que me salvó». Soltaron la cuerda y el pastor cayó, estrellándose contra el suelo. Después de examinarle, se dieron cuenta que el pastor todavía estaba vivo, por lo que los subieron de nuevo, y le soltaron por segunda vez, en la que sí murió. El pastor estaba muerto en esta vida, pero vive en el cielo con la recompensa de uno que fue fiel hasta la muerte. La vida no era solo difícil para los cristianos. Mao puso en marcha un experimento llamado el Gran Salto Adelante, lo que llevó a una hambruna masiva en toda China. Fue en realidad un gran salto hacia atrás para nuestra nación. Se estima que en mi provincia de Henan murieron de hambre 8 millones de personas. Durante esos tiempos difíciles, se dispersó la pequeña joven iglesia de mi ciudad natal de Nanjing. Eran como ovejas sin pastor. Mi madre también dejó la iglesia. A través de las siguientes décadas, al haber quedado privada de todo compañerismo cristiano, y sin la palabra de Dios, por poco olvida todo lo que aprendió en su juventud. Se enfrió su relación con el Señor. El 1 de septiembre de 2001, justo a los 100 años de la llegada de Mary Monsen a China para iniciar su carrera misionera, más de 300 noruegos se reunieron en el cementerio de Bergen para una ceremonia especial de oración y dedicación. Se develó una bella lápida en recuerdo de Monsen, costeada mediante las contribuciones de varias iglesias y cristianos individuales. Un retrato de Monsen, y su nombre chino, apareció en la lápida que también declaraba: Mary Monsen 1878-1962, misionera en China 1901-1932. Cuando les dije a los creyentes en China que se había restaurado la tumba de Mary Monsen, se sintieron agradecidos y aliviados. Debemos ser siempre muy cuidadosos en recordar el sacrificio de esos que Dios usó para establecer su reino. Son dignos de nuestro honor y respeto. Capítulo 2. Hambre satisfecha. Escúchenme, costas lejanas, oigan esto, naciones distantes. El Señor me llamó antes de que yo naciera. En el vientre de mi madre pronunció mi nombre. Isaías 49:2.1. El Señor me llamó para que le siguiera cuando tenía 16 años de edad. Eso sucedió en 1974, y la revolución cultural seguía candente por toda la China. En ese tiempo mi padre se encontraba enfermo. Padecía una forma severa de asma, lo que hizo que contrajera cáncer de pulmón. Luego el cáncer se extendió al estómago. El médico dijo que no se curaría y que moriría pronto. A mi madre le dijeron: no hay esperanza para su esposo. Regresen a casa y prepárense para su muerte. Mi padre yacía en cama cada noche y apenas podía respirar. Como era un hombre muy supersticioso,
Les pedía a los vecinos que buscaran un sacerdote local taoísta, o taoísta, para que fuera a echar los demonios que le dominaban, pues creía que su enfermedad era el resultado de molestar a los demonios. La enfermedad de mi padre consumía todo nuestro dinero, posesiones y energía. Debido a nuestra pobreza, no pude asistir a la escuela hasta los 9 años de edad, pero luego tuve que dejarla a los 16 años por causa del cáncer de mi padre. Mis hermanos, hermanas y yo, nos vimos obligados a mendigar comida a nuestros vecinos y amigos, solo para sobrevivir. Mi padre fue capitán en el ejército nacionalista. Debido a que luchó en contra de los comunistas, algunos aldeanos lo odiaban, y lo persiguieron durante la Revolución Cultural. Mató a muchos hombres en la guerra, y él mismo estuvo a punto de morir. Tenía 12 cicatrices de balas en una de sus piernas. Cuando nací, mi padre me puso el nombre de Senjin, que significa héroe de la guarnición. Papá tenía una reputación terrible. Los vecinos le evitaban debido a su temperamento violento. Cuando los guardias rojos le acusaron durante la Revolución Cultural, soportó muchos interrogatorios y palizas severas. Echando mano de su valor, rehusó confesar ningún crimen. Y no les respondía cuando le preguntaban cuántos hombres había matado. Contestarudes, prefirió que le golpearan, o hasta que le mataran antes que decirles lo que querían oír. En mi padre había dos lados. La mayoría de las personas solo sabía que era demasiado duro, y que tenía mal carácter. Esto era cierto. A sus hijos, les enseñó dos cosas principales. Primera, debemos ser crueles duros con los demás. Y segunda, debemos trabajar siempre con diligencia. Sin embargo, también recuerdo su lado amable. Siempre procuró proteger a su esposa e hijos de los daños exteriores. En general, tuve una buena relación con mi padre. Teníamos la esperanza de que mi padre mejoraría, pero su condición empeoró. Mi madre estaba bajo una gran presión, enfrentando la desalentadora perspectiva de criar sola a 5 hijos. No sabía qué nos ocurriría si moría mi padre. Las cosas eran tan irremediables que hasta contempló el suicidio. Una noche, mi madre yacía en su cama, tratando de dormir. De repente escuchó una voz clara, tierna y compasiva que decía: «Jesús te ama». Se arrodilló en el piso, y con llanto, se arrepintió de sus pecados, y volvió a dedicar su vida al Señor Jesucristo. Como el hijo pródigo, mi madre regresó al hogar con Dios. De inmediato llamó a nuestra familia a que viniera y orara a Jesús. Nos dijo: Jesús es la única esperanza para su Padre. Todos dedicamos nuestras vidas a Dios cuando oímos lo ocurrido. Después impusimos nuestras manos sobre mi padre, y durante el resto de la noche, clamamos con una sencilla oración: Jesús, sana a nuestro padre. Jesús, sana a nuestro padre. Punto. A la mañana siguiente, mi padre se encontraba mucho mejor. Por primera vez en meses, tenía ganas de comer. En una semana, se recuperó por completo, y no tenía rastro del cáncer. Fue un gran milagro de Dios. Experimentamos un gran avivamiento en nuestra familia y nuestras vidas tuvieron un cambio radical. Fue un momento tan especial que hoy, casi 30 años después que Jesús sanara a mi padre, sus 5 hijos aún siguen a Dios. Mis padres estaban tan agradecidos por lo que hizo Dios que sin demora, quisieron dar a conocer las buenas noticias a todos los demás en nuestra aldea. En esa época era ilegal celebrar reuniones públicas, pero a mis padres se les ocurrió un plan. Nos enviaron a nosotros, sus hijos, a invitar a los familiares y amigos a nuestro hogar. Las personas venían a nuestra casa sin saber la razón de la llamada. Muchos se imaginaron que papá había muerto, y por eso venían vestidos para el funeral. Estaban asombrados al ver a mi papá, saludándolos en la puerta, al parecer con buena salud. Cuando llegaron todos nuestros parientes y amigos, mis padres les pidieron que entraran en la casa. Cerraron la puerta y cubrieron las ventanas, y les explicaron cómo papá se sanó por completo al orar a Jesús.
Todos nuestros parientes y amigos se arrodillaron en el piso, y con alegría, aceptaron a Jesús como Señor y Maestro. Esos fueron tiempos emocionantes. No solo recibí a Jesús como Salvador personal, sino que también me convertí en una persona que de verdad quería servir al Señor con todo mi corazón. Mi madre nunca había aprendido a leer ni a escribir, pero llegó a ser la primera predicadora de nuestro pueblo. Dirigió una pequeña iglesia en nuestra casa. Aunque mamá no podía recordar mucho la palabra de Dios, siempre nos exhortaba a que nos enfocáramos en Jesús. Cuando clamábamos a Él, siempre nos ayudaba con su gran misericordia. Al volver la vista atrás a esos primeros días, me quedo asombrado por la manera en que Dios usó a mi madre, a pesar de su analfabetismo e ignorancia. Su corazón estaba entregado por completo a Cristo. Algunos de los grandes líderes actuales de las iglesias en casas en China, conocieron al Señor a través del ministerio de mi madre. Al principio, no sabía en realidad quién era Jesús, pero le vi sanar a mi padre, y liberar a nuestra familia. Con confianza me dediqué al Dios que sanó a mi padre, y nos salvó a nosotros. Durante ese tiempo, a menudo le preguntaba a mi madre quién era Jesús en verdad. Me decía: Jesús es el Hijo de Dios que murió por nosotros en la cruz, llevando todos nuestros pecados y enfermedades. La Biblia recoge cada una de sus enseñanzas. Le pregunté si habían quedado palabras de Jesús que pudiera leer. Me contestó: no. Todas sus palabras desaparecieron. No queda nada de sus enseñanzas. Esto fue durante la Revolución Cultural, cuando no se podían encontrar Biblias. Desde ese día, deseé de forma encarecida tener un ejemplar de la Biblia. Les pregunté a mi madre, y a otros hermanos en Cristo, cómo era una Biblia, pero nadie lo sabía. Una persona había visto algunas porciones de las Escrituras copiadas a mano y hojas con canciones, pero nunca había visto una Biblia completa. Solo algunos de los creyentes ancianos recordaban haber visto una Biblia hacía muchos años. La palabra de Dios escaseaba en la tierra. Estaba hambriento por una Biblia. Viendo mi desesperación, mi madre recordó a un anciano que vivía en otra aldea. Este hombre fue pastor antes de la Revolución Cultural. Juntos emprendimos el largo camino hasta su casa. Cuando lo encontramos, le dijimos nuestro deseo. Anhelamos ver una Biblia. ¿Tiene usted una? De inmediato vimos el temor. Este hombre ya había pasado 20 años en la cárcel por su fe. Me miró y vio que era muy joven y pobre, con ropas hechas jirones y descalzo. Sintió compasión, pero aún así, no quería mostrarme su Biblia. No se lo reprocho porque en esa época, había muy pocas Biblias en toda la China. A nadie se le permitía leer otro libro que no fuera el pequeño libro rojo de Mao. Si sorprendían a alguien con una Biblia, la quemarían, y a toda la familia del propietario la golpearían en medio de la aldea. El anciano pastor solo me dijo: la Biblia es un libro celestial. Si tú quieres una, tendrás que orar al Dios del cielo. Solo Él te puede proveer un libro celestial. Dios es fiel. Siempre responde a los que le buscan con todo el corazón. Confié por completo en las palabras del pastor. Cuando regresé a casa, traje una piedra a mi cuarto, y me arrodillaba allí cada noche para orar. Solo tenía una sencilla oración: Señor, por favor, dame una Biblia. Amén. En ese tiempo, no sabía cómo orar, pero continué así durante más de un mes. Nada sucedió. No apareció una Biblia. Volví otra vez a la casa del pastor. Esta vez fui solo. Le dije: he orado a Dios conforme a sus instrucciones, pero todavía no he recibido la Biblia que tanto deseo. Por favor, muéstreme su Biblia. Solo un vistazo, y quedaré satisfecho. No necesito tocarla. Usted la sostiene, y estaré contento con solo verla. Si pudiera copiar algunas de las palabras, regresaré feliz a casa. El pastor vio la ansiedad de mi corazón. Me dijo de nuevo: si eres serio en esto, no solo deberías arrodillarte y orar al Señor,
también deberías ayunar y llorar. Mientras más llores, más rápido recibirás una Biblia. Regresé a casa, y no comía ni bebía nada por la mañana y por la tarde. Solo por la noche, comía un pequeño tazón de arroz hervido. Clamé como un hijo hambriento al Padre Celestial, deseando llenarme con su palabra. Durante los siguientes 100 días, oré por una Biblia, hasta que no pude soportarlo más. Mis padres estaban seguros de que estaba perdiendo la razón. Al volver la vista atrás, años más tarde, diría que toda esta experiencia fue la cosa más difícil que soportara jamás. Entonces, de repente, una mañana a las 4, después de meses de suplicarle a Dios que respondiera mis oraciones, recibí una visión del Señor mientras estaba arrodillado, junto a mi cama. En la visión, iba caminando por una espinada colina, tratando de empujar una pesada carreta delante de mí. Me dirigía a una aldea donde pensaba pedir alimentos para mi familia. Tenía muchas dificultades, porque en la visión estaba hambriento, y débil por el ayuno constante. La vieja carreta estaba a punto de rodar para atrás, y caer encima de mí. Vi entonces a 3 hombres que venían en dirección contraria por la colina. Un amable anciano, con una larga barba, empujaba una carreta llena de pan recién hecho. Los otros 2 caminaban a cada lado de la carreta. Cuando el anciano me vio, sintió gran piedad, y me mostró compasión. Preguntó: ¿tienes hambre? Sí, le respondí. No tengo que comer. Voy a buscar alimento para mi familia. Lloraba porque mi familia era muy pobre. Debido a la enfermedad de mi padre, habíamos vendido cada cosa valiosa para comprar medicinas. Teníamos poco para comer, y por años, nos vimos obligados a mendigar alimentos de amigos y vecinos. Cuando el anciano me preguntó si tenía hambre, no pude evitar echarme a llorar. Nunca antes había sentido un amor y una compasión tan genuinos de alguien. En la visión, el anciano tomó de su carreta una bolsa roja con pan, y pidió a los 2 siervos que me la entregaran. «Debes comerlo enseguida», me dijo. Abrí la bolsa y encontré dentro un panecillo fresco. Cuando me llevé el panecillo a mi boca, al instante se convirtió en una Biblia. De inmediato, en mi visión, me arrodillé con mi Biblia, y di gracias a Dios. Señor, tu nombre es digno de alabanza. No olvidaste mis oraciones. Permitiste que recibiera esta Biblia. Quiero servirte por el resto de mi vida. Me desperté y empecé a buscar la Biblia por toda la casa. El resto de mi familia estaba durmiendo. La visión me pareció tan real que cuando me di cuenta que solo fue un sueño, me sentí muy angustiado, y lloré a voz en grito. Mis padres corrieron a mi cuarto para ver qué pasaba. Pensaban que estaba enloqueciendo debido a todo mi ayuno y oración. Les conté mi visión, pero mientras más hablaba, más loco pensaban que estaba. Mi madre me dijo: «Todavía no ha amanecido y nadie ha venido a la casa. La puerta está bien cerrada». Mi padre me abrazó con fuerza. Con lágrimas en sus ojos clamó a Dios: «Amado Señor, ten misericordia de mi hijo. Por favor, no permitas que pierda la razón. Estoy dispuesto a enfermarme de nuevo, si esto impide que mi hijo pierda la razón. Por favor, dale a mi hijo una Biblia». Mis padres y yo nos arrodillábamos en mi cuarto, y llorábamos juntos abrazados. De repente, escuché un toque suave en la puerta. Una voz muy amable me llamó por mi nombre. Corrí y pregunté a través de la puerta cerrada: «¿Me traes el pan?». La amable voz contestó: «Sí, tenemos un festín de pan para darte». De inmediato reconocí que era la misma voz que escuché en la visión. Al instante abrí la puerta, y allí estaban parados delante de mí 2 de los mismos siervos que vi en la visión. Uno de los hombres sostenía una bolsa roja en su mano. Mi corazón latía acelerado mientras abría la bolsa, y sostenía en mis manos mi propia Biblia. Los 2 hombres se marcharon enseguida, y desaparecieron en la oscuridad. Abracé mi nueva Biblia contra mi corazón, y me arrodillé fuera de la puerta.
Di gracias Dios una y otra vez. Le prometí a Jesús que a partir de ese momento, devoraría su palabra como un niño hambriento. Más tarde me enteré de los nombres de esos dos hombres. Uno era el hermano Juan, y el otro era el hermano Sun. Venían de una aldea lejana. Me hablaron sobre un evangelista que nunca había conocido. Había sufrido muchísimo por el Señor durante la Revolución Cultural, y estuvo a punto de morir mientras lo torturaban. Unos 3 meses antes de que recibiera mi Biblia, este evangelista recibió una visión del Señor. Dios le mostró un joven al que tenía que entregarle su Biblia escondida. En la visión, vio nuestra casa y el lugar de nuestra aldea. Como muchos cristianos en esa época, el anciano colocó su Biblia dentro de una lata, y la enterró bien profundo, con la esperanza de que llegaría el día en que la pudiera desenterrar y leerla de nuevo. A pesar de esta visión, al evangelista le llevó unos meses antes de decidirse a obedecer lo que le dijo el Señor que hiciera. Les pidió a 2 cristianos que fueran a entregarme la Biblia. Entonces caminaron durante la noche hasta llegar a mi casa. A partir de ese momento, oré a Jesús lleno de fe. Creí por completo que las palabras de la Biblia eran palabras de Dios para mí. Siempre tenía mi Biblia. Aun cuando dormía, la colocaba sobre mi pecho. Devoré sus enseñanzas como un niño hambriento. Este era el primer regalo que recibiera jamás de Dios en oración. De LNG, su esposa. Por ese mismo tiempo Dios estaba preparando a mi esposo para una vida de servicio en el Evangelio. Él también me había llamado a mí para ser su esposa y compañera en el ministerio. Nací en 1962 en el condado de Nanjang, provincia de Henan, en una aldea llamada Yensan. La aldea de Yun se encontraba a unos kilómetros de distancia. Mi familia era pobre en extremo. Con 7 hijos apenas teníamos ropas que vestir ni alimento que comer. Cuando pienso en mi niñez, recuerdo tiempos de felicidad con tiempos de luchas por la supervivencia. Nuestro campo se encontraba a más de 1,5 kilómetros de nuestra casa, de modo que teníamos que ir y venir caminando hasta allí todos los días, llevando las herramientas y aperos agrícolas. También teníamos que llevar y traer a nuestros animales todos los días. A los hijos, nos daban la tarea de llevar a la casa la cosecha del algodón en 2 pesadas canastas que colgaban de un palo. Nos resbalábamos y caíamos en el barro. A veces nos llevaba más de 1 hora llegar a casa con nuestras cargas. Era un trabajo duro y agobiante. Mi vida la dominaba la lucha contra la hemofilia. Si me cortaba, la sangre no dejaría de fluir por mucho tiempo. Parecía que tenía que vivir para siempre con vendas viejas en mis pies y manos a fin de cortar la hemorragia. Debido a la increíble presión que sufría, mi madre se trastornó de la mente. Durante el día, parecía estar bastante normal, pero en la noche, no paraba de hablar sola, reír y llorar. A veces le hablaba a la pared, como si fuera otra persona. Después que mi madre creyó en el Evangelio, poco a poco la paz de Dios la inundó, y le restauró su cordura. Ese fue un poderoso testimonio para nuestra familia y vecinos. Al principio acudí a Cristo debido a mi terrible aflicción física. Mi vecina, una cristiana, me dio una sencilla promesa. Si crees en Jesús, Él te sanará. A los 18 años de edad le entregué mi vida a Jesucristo. La misma noche que como creyente, asistí a mi primera reunión en una iglesia en casa, se apareció el Buró de Seguridad Pública, y todos tuvimos que salir, huyendo al amparo de la oscuridad. Esa fue la iniciación de lo que sería seguir al Señor. Unos días después de mi bautismo, recibí una clara visión del Señor mientras dormía. Una persona me llevó a un lago que contenía un agua clara y perfecta como el cristal. Me dijeron que me lavara las manos y los pies, porque me había herido por completo con mi enfermedad. En la visión, metía mis manos y pies llenos de cicatrices en el agua, y veía cómo mi piel quedaba sana y renovada en su totalidad. Cuando me desperté a la mañana siguiente, descubrí que mi piel era como la de un bebé recién nacido. Lo que me ocurrió en la visión, me pasó en realidad mientras dormía. A partir de ese día,
Nunca más he sufrido de hemofilia. Debido a este gran milagro, el Señor fue muy real para mí. Aunque nuestras vidas eran difíciles, y nos enfrentábamos a la persecución cada día, me comprometí a seguir a Jesús, sin importar el costo. Otras 2 jóvenes se entregaron a Cristo al mismo tiempo que yo. Asistíamos a las reuniones juntas. Estas se celebraban en diferentes partes del distrito, así que a menudo teníamos que caminar más de 1 hora para llegar allí. Después de las reuniones con frecuencia, tenía que volver sola a mi casa. Esto era bastante peligroso, porque había mucha oscuridad y había hombres malos y perros salvajes tarde en la noche. Dios obró un gran milagro, protegiéndome y ayudándome en esos primeros días. Muchas noches, mientras caminaba a casa, pude ver una luz a unos 10 metros por delante de mí en el camino, como si alguien llevara una lámpara, mostrándome el camino que necesitaba recorrer. En la oscuridad como boca de lobo muchas veces perdía el camino, pero entonces veía la luz, como una pequeña estrella mostrándome la senda, para regresar al buen camino. La luz no era constante. Solo aparecía cada vez que iba en la dirección equivocada. A causa de muchas experiencias como esa, mi fe crecía con rapidez. Capítulo 3 muestra excelencia al oeste y al sur cada día. Desde la mañana hasta la noche, leía la palabra de Dios. Cuando tenía que trabajar en los campos, envolvía la Biblia dentro de mis ropas, y aprovechaba toda oportunidad para sentarme y leer. A la hora de dormir, llevaba mi Biblia conmigo a la cama, y la ponía sobre mi pecho. Al principio, leer la Biblia no era fácil debido a que solo recibí 3 años de educación. Además, mi Biblia estaba impresa con los caracteres tradicionales chinos, mientras que yo había aprendido a leer con los simplificados. Encontré un diccionario, y con cuidado buscaba un carácter a la vez que avanzaba a través de la Biblia. Al final, terminé de leer toda la Biblia, de modo que empecé a memorizar un capítulo cada día. Después de 28 días, logré memorizar todo el Evangelio de Mateo. Volví a leer enseguida los otros 3 evangelios antes de pasar al libro de Hechos, y empezar a memorizarlo. Una mañana a eso de las 9, estaba leyendo el primer capítulo de Hechos. Empecé a meditar en Hechos 1:2.8, pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén, como en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra. No estaba seguro de quién era el Espíritu Santo. Corrí y le pregunté a mi madre. Tampoco lo podía explicar. Solo me dijo: ya te he dicho todo lo que puedo recordar. ¿Por qué no oras, y le pides a Dios el Espíritu Santo tal y como oraste por tu Biblia? Mi madre era analfabeta, y por eso tenía un conocimiento superficial de la Biblia. Solo había aprendido a recitar unos versículos que les escuchó a otros creyentes. Ese fue un momento definitorio en mi vida. Tenía un deseo por la presencia y el poder de Dios, y ahora me daba cuenta de cuán importante es conocer la palabra escrita de Dios. Oré al Señor. Necesito el poder del Espíritu Santo. Estoy dispuesto a ser tu testigo. Después de la oración, el espíritu del gozo de Dios cayó sobre mí. Una profunda revelación del amor y la presencia de Dios inundó mi ser. Nunca antes había disfrutado de cantar, pero muchos nuevos cantos de adoración fluyeron de mis labios. Eran letras nunca antes aprendidas. Después las escribí. Hasta el día de hoy, esas canciones todavía se cantan en las iglesias en casas chinas. Empecé a esperar en el Señor por su dirección, y algo maravilloso sucedió. Una noche a eso de las 10, antes que mis padres se fueran a dormir, acababa de terminar un tiempo de oración y de memorización del capítulo 12 de Hechos. Mientras yacía en mi cama, de repente sentí que alguien me tocaba en mi hombro, y escuché una voz que me decía: Jun, te voy a enviar al oeste y al sur, para que seas mi testigo. Pensando que era mi madre la que hablaba, salté de la cama, y fui al cuarto de mis padres. Le pregunté: ¿me llamaste?
¿Quién me tocó el hombro? Mi madre dijo. Ninguno de nosotros te ha llamado. Regresa a dormir. Oré de nuevo, y me metí en la cama. 30 minutos después, volví a escuchar una clara voz que me instaba. Jun, tienes que ir al oeste y al sur para proclamar el Evangelio. Tú serás mi testigo, y testificarás en mi nombre. Enseguida me levanté, y le conté a mi madre lo ocurrido. Me dijo que regresara a dormir, y me pidió que no me entusiasmara tanto. Le preocupaba que perdiera la razón de nuevo. Me arrodillé, y oré al Señor. Jesús, si tú me estás hablando, yo estoy escuchando. Si me llamas a predicar las buenas nuevas, estoy dispuesto a obedecer tu llamado para mi vida. A eso de las 4 de la mañana, recibí un sueño del Señor. Vi al mismo amoroso anciano que me dio el pan en mi visión anterior. Mientras caminaba hacia mí, me miró a los ojos, y dijo: debes dirigirte al oeste y al sur para proclamar el Evangelio, y ser el testigo del Señor. En mi sueño, vi también una gran reunión con una multitud de personas. El anciano irradiaba gran autoridad delante de la multitud. Me dijo: tú serás mi testigo ante ellos. Me sentí fuera de lugar. En la reunión, una mujer poseída por un demonio vino hacia mí. El anciano dijo: debes imponerle tus manos, y expulsar el demonio en el nombre de Jesús. En el sueño hice eso. La mujer luchaba como si estuviera en trance de muerte. Entonces se quedó libre por completo de las fuerzas demoníacas que la controlaban. Toda la gente estaba asombrada, porque nunca antes había visto algo semejante. De repente en mi sueño, un joven salió de la multitud, y preguntó: ¿eres tú el hermano Jun? Nuestros hermanos y hermanas han estado ayunando y orando por ti durante 3 días. Esperamos que vengas a estar con nosotros, y nos prediques el Evangelio. Necesitamos con urgencia que vengas a nuestra aldea. El joven me dijo su nombre, edad y aldea natal. Me emocioné y le dije: mañana iré a tu aldea. Al amanecer llamé a mis padres, y les dije que me iba a predicar el Evangelio, porque Jesucristo me ordenó que lo hiciera. Mi madre me preguntó a dónde planeaba ir. Le dije: anoche el Señor me habló 3 veces. Me dijo: ve al oeste y al sur a predicar el Evangelio. Seré obediente al llamado celestial. Sabía que el sueño recibido era de Dios, así que estaba que las cosas sucederían con exactitud como me las habían mostrado. Le dije a mi madre: después que me vaya hoy vendrá un joven del sur. Tiene 24 años de edad. Tendrá puesta una camisa blanca y un pantalón gris con parches sobre las rodillas. Hace 3 días que los cristianos en su aldea están orando y ayunando. Necesitan que vaya y les testifique del Señor. Esta mañana conocí a este hombre en mi sueño. Prometí que iría con él al oeste y al sur. Mi madre no entendía nada de lo que le decía. Así que con sencillez le dije: un joven llamado Yujin Chae vendrá a nuestra casa hoy. Por favor, quédate en casa y recíbele. No dejes que se vaya hasta que regrese. Esa mañana salí de mi aldea, y empecé a caminar hacia el oeste. Al cruzar un puente me encontré con un anciano cristiano cuyo nombre era Jan. Me preguntó a dónde iba. Le contesté: esta mañana el Señor me habló 3 veces. Quiere que predique el Evangelio en el oeste y en el sur. El corazón del hermano Jan se conmovió mucho. Me dijo: ahora mismo estaba en camino para ir a verte. Me dieron la tarea de ir a buscarte y llevarte al oeste, a la aldea Gao, para que nos hables del Evangelio. Los hermanos y hermanas de allí se enteraron que tú oraste y recibiste un libro celestial. Queremos que vengas y nos hables de sus palabras. Hace 3 días que ayunamos y oramos por ti. Me enviaron para que viniera y te llevara a nuestros medios. Cuando llegamos, la aldea entera estaba trabajando con afán en los campos, pues era tiempo de cosecha. Sin embargo, cuando el hermano Jan les dijo: ¿este es el hombre por el cual han estado orando?,
Todos soltaron sus herramientas, y corrieron hacia nosotros. Entramos a una casa. Me senté en el suelo, y todos se apiñaron a mi alrededor. Estaba bastante nervioso, porque nunca antes le había hablado a un grupo de personas. 30 o 40 personas me miraban con fijeza, examinándome con sus ojos, y anhelando escuchar la palabra de Dios. Estaban muy hambrientos de la verdad. Ya había algunos cristianos en la aldea de Gao, pero la mayoría de sus habitantes no eran creyentes aún. Sentado allí, con mis ojos cerrados, y sosteniendo la Biblia por encima de mi cabeza, les declaré: esta es la Biblia. El ángel del Señor me la envió en respuesta a mis oraciones. Si quieren conseguir una Biblia, tendrán que orar y buscar a Dios como lo hice yo. Todos me miraban maravillados, con sus bocas bien abiertas. La manera en que Dios proveyó mi Biblia causó gran asombro entre ellos. Querían que les enseñara. En esa época no sabía lo que significaba predicar. Solo podía recitar los capítulos de la Biblia que había memorizado. Así que recité en voz alta todo el Evangelio de Mateo, desde el capítulo 1 hasta el 28. No sé si la gente entendía lo que le decía. A fin de no perder el hilo ni olvidar algo, recité lo que había memorizado con rapidez, como la corriente de un río. Cuando terminé, estaba lleno del Espíritu Santo, y canté algunas canciones de la Escritura que nunca antes había aprendido. Al abrir mis ojos, vi como la palabra de Dios había cautiva a todo el mundo. El Espíritu Santo los convencía de sus pecados. Todos se arrodillaron, y se arrepintieron con lágrimas que les corrían por las mejillas. Esa noche, aunque solo tenía 16 años de edad, aprendí que la palabra de Dios es poderosa. Cuando la expresamos con un corazón ardiente, se conmueve mucha gente. En esa primera reunión, gracias al poder de Dios, docenas de personas entregaron sus corazones a Jesús. Me rogaron que me quedara y siguiera leyendo la Biblia. Les conté. Dios me dijo que tenía que ir también al sur para ser su testigo. Esto no les agradó, y no me dejaban ir. Por lo tanto, me quedé y les recité los primeros 12 capítulos del libro de Hechos. Les prometí que después que memorizara más de la Biblia, regresaría a su aldea, y les recitaría lo que hubiera aprendido. Cuando me encontraba listo para dejar la aldea de Gao, una joven vino, y me preguntó: «Tú dijiste que te dirigirías al sur. ¿A dónde vas con exactitud?» «Hay un hombre en el sur llamado Yu Jin-cha», y le dije. «Esta mañana le prometí que iría con él a su aldea». Esta mujer estaba sorprendida, y me preguntó si le conocía. «Sí, lo conozco», respondí. «¿Dónde le conociste?», me preguntó. «Le conocí en un sueño que el Señor me dio esta mañana», le expliqué. Ella empezó a llorar delante de mí, y dijo: «Yu Jin-chai es mi hermano». Esta hermana fue la primera creyente en su familia. Después llevó a su madre y hermano al Señor. Aunque ahora vivían en lugares separados, los tres oraron y ayunaron por mí durante 3 días. El Señor los unió como solo Él puede hacerlo. El Espíritu Santo estaba obrando de esa forma tan maravillosa. Las personas de la aldea de Gao me despidieron con amor y muchas lágrimas en sus ojos. Cuando dejaba la aldea hacia casa, sucedió algo asombroso. La aldea Gao está a unos 6 kilómetros de mi aldea. La mayor parte del camino es por senderos estrechos, así que pueden necesitarse 2 horas para hacer el recorrido. Debido a que sabía que quizá Yu Jin-chai me esperaba en casa, decidí correr a fin de que no tuviera que esperar mucho por mí. Mientras corría, recitaba versículos de la Biblia en voz alta, y no le prestaba mucha atención por dónde corría. De repente, aun cuando no sentí nada ni me di cuenta de que ocurría algo, vi que entraba a mi aldea sin que pasara tiempo alguno. Lo que me hubiera tomado unas horas, solo me llevó unos instantes. Esta experiencia es difícil de explicar, pero fue inolvidable. Creo que Dios llevó a cabo un milagro semejante a cuando se llevó a Felipe en Hechos las 8:39-40. El Espíritu del Señor se llevó de repente a Felipe. En cuanto a Felipe,
apareció en Azoto, y se fue predicando el evangelio en todos los pueblos. Cuando llegué a casa, mi madre estaba llena de gozo. Ni siquiera me llamó por mi nombre, sino que me llamó Samuel. Gritó: Samuel, Samuel, el joven del que me hablaste esta mañana, Yujinchai, vino a visitarnos. Estaba vestido como tú me dijiste. Le pregunté dónde estaba, pero me dijo que ya se había marchado. Ah, mamá, exclamé, te pedí que te aseguraras que no se marchara. Le prometí en mi sueño que iría a su aldea, y les predicaría el evangelio. No te preocupes, respondió mi madre. Sé paciente, y déjame terminar de hablar. Cuando este amado muchacho nos visitó esta tarde, me di cuenta que era justo el joven del que me hablaste esta mañana. Su nombre era en realidad Yujinchai. Cuando le pregunté a el hermano Yu, estaba muy sorprendido, y quiso saber cómo sabía su apellido. Entonces le pregunté: ¿Eres Yujinchai? Se asustó, y me rogó que le dijera cómo sabía su nombre completo. Le pregunté: ¿Viniste para pedirle a mi hijo que fuera contigo al sur para predicar el evangelio? El hermano Yu estaba pasmado, y preguntó: ¿Cómo sabe todo esto? Mi madre le explicó: Hermanos y hermanas han estado ayunando y orando durante 3 días con el fin de que mi hijo vaya a su pueblo a predicarles el evangelio. Mi hijo ya prometió que iría contigo. Sin embargo, él fue esta mañana al oeste, y estará en casa al atardecer. Por favor, ¿quieres sentarte y beber un poco de agua? Cuando Yu escuchó las palabras de mi madre, estaba tan contento que se volvió y corrió a casa. Se fue tan deprisa que hasta olvidó recoger su sombrero de paja. Prometió que regresaría al atardecer para acompañarme. En ese momento, el sol se ponía, y el hermano Yujinchai entraba en nuestro patio. Estaba cubierto de sudor por la larga carrera. Se le veía justo como lo vi en mi sueño la noche anterior. Tomé su mano, y le dije: Tú eres el hermano Yu, y tú y otros han orado por mí durante 3 días, para que fuera a tu aldea. Te conocí esta mañana en mi sueño. Jesús te ama. Iré contigo. Nos abrazamos y lloramos juntos. Mi madre ya no dudaba de mi cordura. Después que ella nos impuso las manos y nos bendijo, nos adentramos en la oscuridad hacia la aldea en el sur. Cuando llegamos, de nuevo le recité a la gente todos los versículos de la Biblia que había memorizado. Ese día el fuego del evangelio empezó a arder en nuestra zona. No solo empezó a alumbrar en el oeste, sino también en el sur. Más tarde nos encontramos con mucha persecución y sufrimiento por la fe, pero en esos primeros días todo era dulce y maravilloso. Dios derramó su espíritu sobre muchas almas desesperadas. Como hombres sedientos en el desierto, con alegría bebieron en el agua de la palabra de Dios. Aun cuando solo era un adolescente, el Señor me capacitó para guiar a más de 2000 personas a Jesús en mi primer año como cristiano. En esos primeros días, mi entendimiento del oeste y el sur estaba limitado a esas zonas cerca de mi aldea. Poco a poco, por la gracia del Señor, ese territorio se ha expandido con el paso de los años hasta incluir a toda la China, y hasta las naciones fuera de la China. Asterisco, 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 asterisco. La primera vez que hablé del Señor en la aldea Gao, el Señor me dio canciones de la Escritura para cantar ante las personas. Escribieron sus letras con el fin de recordarlas. Una de las canciones, las extraje del Evangelio de Mateo, donde Jesús nos dice que si alguien nos da una bofetada en la mejilla derecha, debemos volverle también la otra mejilla. Otra canción enseñaba cómo nos regocijamos en gran manera cuando nos persiguen por amor del Evangelio. Sin embargo, otra canción explicaba que nunca debíamos ser como Judas y negar a nuestro Maestro. Después que tantas personas se entregarán enseguida a Jesús, eso llamó la atención de las autoridades. A todos los cristianos en la aldea de Gao los arrestaron y los llevaron a la comisaría de policía. Los policías exigieron saber quién les habló de Jesús.
¿Cómo es que todos creen en esa superstición? Los creyentes estaban llenos de un gozo abrumador. La única cosa que decían era: no seremos como Judas. No traicionaremos a nuestro Señor Jesús. Los policías empezaron a golpearlos, y se regocijaban todavía más. Decían: por favor, Señor, golpénos la otra mejilla también. Los cristianos se alegraban, y se regocijaban. Los policías se cansaron de golpearlos, y al final dijeron: todos ustedes los cristianos están locos. Después de una última advertencia, los enviaron a casa. Capítulo 4. Dios bendice a toda mi familia. Le agradezco a Dios de salvar a toda mi familia. Mi padre partió para el hogar celestial unos años después de sanar de forma milagrosa de cáncer. Me sentí triste y feliz a la vez. Triste, porque había perdido a mi padre a una edad tan temprana, pero feliz de que el Señor lo salvara. Dios usó la enfermedad de mi padre para llevar a toda la familia al pie de la cruz. Mi madre fue igual que la profetisa Ana, pues día y noche adoraba a Dios con ayunos y oraciones. Lucas 2:37. Lo doy gracias a Dios, porque no solo me dio unos padres maravillosos, sino también una esposa virtuosa. La Biblia pregunta: mujer ejemplar, ¿dónde se hallará? Es más valiosa que las piedras preciosas. Su esposo confía plenamente en ella, y no necesita de ganancias malavidas. Ella es fuente de bien, no de mal, todos los días de su vida. Proverbios 3, la 1 y 10-12. Por la gracia de Dios encontré tal esposa para mí. Delin decidió casarse conmigo por amor y obediencia al Señor. Nuestras madres arreglaron nuestro matrimonio. La madre de Delin es una mujer muy sincera y honrada que ama a Dios. La primera vez que Delin y yo nos vimos, le dije: Dios me escogió para que sea su testigo, y le siga a través de muchas dificultades, y del camino de la cruz. No tengo dinero, y las autoridades me persiguen siempre. ¿De verdad te quieres casar conmigo? Me respondió: no te preocupes, nunca te abandonaré. Me uniré a ti, y juntos serviremos al Señor. Fuimos a la oficina del registro civil. Después de responder a unas preguntas, escribimos nuestros nombres en las hojas de registro. El empleado le pidió a Delin que saliera, y que me esperara afuera. A mí, me dijo que entrara en otro cuarto. El empleado se había dado cuenta de que mi nombre figuraba en la lista de los buscados del Buró de Seguridad Pública, BSP. Varios agentes entraron, y me arrestaron. Así comenzó nuestra vida como matrimonio, pero Delin nunca me dejó, ni se arrepintió a la vida a la que la llamaba el Señor. Decidió andar por el camino de la cruz. A lo largo de nuestro matrimonio, Delin ha estado bajo tremendas presiones de su familia, la comunidad, las autoridades, y de todas partes, pero ha permanecido a mi lado, y hasta ha sufrido prisión por el Señor. No podía haber recibido una mejor esposa y compañera. A los pocos días de nuestra boda, mi esposa y yo fuimos a tomar un autobús para asistir a una importante reunión de líderes. Fuera de la estación del ómnibus, el jefe de la Administración Estatal de Asuntos Religiosos de nuestro distrito me reconoció. Me agarró por el cuello de la camisa, y me dijo: no te muevas. No te puedes escapar. Vendrás conmigo a nuestras oficinas. También agarró la bolsa de mano de Delin. De repente, el Espíritu del Señor me instó a echar a correr. Le grité a Delin: corre, y me solté de la mano de la gente antes de que se diera cuenta de lo que sucedía. Él soltó la bolsa de Delin, y me persiguió. Mientras corría, me gritaba: es un espía. Detengan al espía. Estalló un pandemonio en la estación de ómnibus. Salté por encima de una pared, y me escapé de la multitud. Eso fue un milagro. La gente dijo más tarde que la pared era demasiado alta para que una persona pudiera saltarla. En la conmoción, Delin también escapó. Los agentes del Buró de Seguridad Pública, BSP,
recuperaron el bolso de Delin y encontraron la dirección del lugar de la reunión. Se presentaron allí y arrestaron a varios líderes que ya habían llegado para la reunión. Asterisco 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 DLNG. Déjeme contarle cómo nos conocimos Jun y yo. Después de convertirme en cristiana, visitamos una aldea cercana donde una vez al año se celebraba un gran culto de bautismos. Fui para que me bautizaran como una nueva creyente. Eso fue en noviembre, así que ya hacía bastante frío. El bautismo comenzó a eso de la medianoche, por razones de seguridad. Nos imaginábamos que los del BSP no saldrían jamás de sus cómodas camas en medio de una noche fría para arrestarnos, pero nos equivocamos. Alrededor de la 1 de la madrugada, se apareció el BSP y detuvo a más de 100 cristianos. El hermano Jun era el que estaba bautizando a los nuevos creyentes, incluyéndome a mí. Los del BSP nos ordenaron que formáramos 2 líneas de forma que pudieran anotar nuestros nombres e identificarnos a cada uno. Jun se encontraba también en la fila, pero cuando los vio distraídos, se marchó. Era como si Dios cegara los ojos de los agentes y no pudieran verlo. Había visto a Jun unas pocas veces antes, porque las reuniones se celebraban en su casa los domingos por la noche, pero la experiencia del culto del bautismo dejó en mí una impresión indeleble. Pensaba que estaba un poquito loco. Según nuestras costumbres, nuestro matrimonio lo arreglaron nuestras respectivas madres. Después que mi madre se sanó y se salvó, sintió que tenía que encontrar un predicador para que se casara conmigo. Jun era el único predicador soltero en toda la zona. Mi madre visitó a la madre de Jun, y juntas arreglaron nuestro matrimonio. Esta decisión le costó caro a mi madre. Cuando anunció a mi familia que me casaría con un predicador, mi padre y hermano se enfurecieron. Para ellos, casarse con un predicador era peor que casarse con un mendigo. Sabían que Jun no tenía dinero, así que no podía dar regalos ni dinero a mi familia como dote. Procuraron anular el acuerdo por todos los medios, pero mi madre se mantuvo firme. En esa época, se arreglaban así los matrimonios en nuestra parte de China. Hoy, muchos jóvenes toman sus propias decisiones acerca de con quién se quieren casar, aunque todavía se arreglan muchos matrimonios. Aun después del compromiso, mi familia se aseguró que no tuviera nada que ver con Jun, de modo que, aunque su aldea solo estaba a 1,5 kilómetros de la mía, no tuvimos otra oportunidad de vernos ni de hablar antes de la boda. El padre de Jun falleció antes de que nos casáramos, de modo que no tuve oportunidad de llegar a conocerle. Era una adolescente de 18 años cuando llegó el día de la boda. Mi madre me dijo que Jun era un predicador muy pobre, pero que debía casarme con él, así que no la cuestioné. No tenía idea de lo que significaba el matrimonio. No tenía forma de saber lo que me traería en el futuro. Era solo una joven con ojos asombrados, muy sencilla e inocente. Antes de la boda, Jun y yo nos fuimos al registro civil para solicitar nuestro certificado de matrimonio. Después que terminaron todas las formalidades, me quedé esperando fuera por un largo rato, pero Jun no salía. Decidí que ya no podía esperar más tiempo por él y regresé a casa. Solo más tarde me enteré que cuando Jun escribió su nombre en el registro civil, los empleados se dieron cuenta de que el BSP lo buscaba por ser un predicador ilegal, así que lo arrestaron allí mismo. Ya sabían que Jun había estado predicando el evangelio por toda la provincia. Este fue el comienzo de nuestra vida juntos. Debido a la demora cuando lo arrestaron, pasó poco más de un año desde que nos comprometimos hasta que Jun y yo nos casamos. Nuestra boda se celebró el 28 de noviembre de 1981, en un hermoso día soleado. El anciano Fu ofició la ceremonia que se celebró en la casa de Jun. Se prepararon más de 20 mesas, y en cada una se sentaron entre 8 y 10 invitados, así que asistieron unas 200 personas. Según nuestra cultura, la boda se celebró en la casa del novio, y ninguno de mis padres pudo asistir.
Estaban presentes mis hermanos y hermanas, y todos los familiares de Jun. Recuerdo que hubo predicación, y el anciano Fu nos bendijo. Y sin más ni más estábamos casados. En nuestra luna de miel, viajamos a otro pueblo para asistir a una reunión. Una hermana viajaba también con nosotros. Cuando estábamos a las afueras de la ciudad de Nanyang, el jefe de la Administración Estatal de Asuntos Religiosos de nuestro distrito reconoció a Jun, y le agarró por el cuello de la camisa. La hermana y yo corrimos al baño de señoras, y empezamos a hacer pedazos la Biblia de Jun, y otros libros cristianos, porque sabíamos que se vería en serios problemas, si los agentes descubrían que sus libros vinieron del extranjero. Ese hombre empezó a gritar todos los delitos que, presuntamente había cometido Jun. Y en la gran confusión del momento, Jun se desprendió de sus manos, y echó a correr. Más tarde en el día, logré reunirme con él. 3 o 4 meses después de casados, estábamos juntos en una reunión que se celebraba a unos 30 kilómetros de nuestro hogar. A Jun lo habían arrestado, pero se las arregló para escaparse, de forma que, a partir de ese momento, era un hombre buscado, y no podíamos regresar a casa. Por lo tanto, andaba siempre yendo de un sitio a otro, predicando el evangelio en toda China. El hermano Xu nos presentó a Jan Rongrian y Jun se asoció con Jan. Xu y Jan dirigían diferentes redes de iglesias en casas, pero el hermano Xu le dijo a mi esposo: tú vas como un representante de una de nuestras iglesias, haces amigos, y eres una bendición para las iglesias en casas de el Jan. El estrés de tener a mi esposo huyendo de la policía, y de las presiones diarias de la vida, fueron demasiado para mí en ese tiempo. En aquel entonces estaba embarazada, pero a los pocos meses sufrí un aborto. Perdimos un bebé. Me causaba angustia y estrés ir a las estaciones de trenes y autobuses, y ver carteles con fotografías e información sobre mi esposo, denunciándole como un fugitivo de la ley. Sin duda, eso de estar casada con Jun había sido bastante interesante. Mi instinto femenino me ha llevado a veces a desear una vida más estable y estructurada como familia, pero la persecución casi siempre lo ha hecho imposible.